gracias por acompañarnos en este espacio bajo la colaboración El Camino. Esto se llama A Fondo. Soy Anabel García Laurín y tenemos la increíble oportunidad de platicar a fondo con el doctor Víctor Hugo López, que tiene mucho que compartir sobre el control científico del peso. Y bueno, vamos a conocer un poco más de la historia de vida del doctor Víctor Hugo López, a quien le vamos a hacer una serie de preguntas que nos van a permitir que lo conozcamos mucho más a fondo. Doctor, muchas gracias. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, muchas gracias por permitirnos pues esta entrevista a fondo para conocer un poquito más pues de su historia de vida, de su desarrollo profesional y pues también de cuáles son sus planes, ¿verdad? O como legado en la medicina, qué es lo que pretende pues proporcionarnos. Trascender en la vida es lo más importante. Por algo venimos aquí y trascender es lo importante. Saludos a todo el auditorio, a producción con Daniel, y adelante, estamos dispuestos a responder las preguntas que se puedan responder, claro, ¿verdad? Muy bien, a fondo vamos a iniciar con esta pregunta que a lo mejor a muchos nos da curiosidad, ¿no? ¿Dónde nació el doctor Víctor Hugo López? Yo nací en la bellísima Ciudad de México, antes Distrito Federal, que se cambió el nombre a la Ciudad de México, en la avenida Chapultepec, cerquita de Televisa Chapultepec. Había un hospital que se llamaba Hospital Francés. Mi papá era derechohabiente y mi mamá era medicina privada, y ahí tuve la oportunidad de nacer allá por el 25 de mayo. Dejamos en qué año pendiente, pero allá soy de la Ciudad de México. Muy bien. ¿Y cómo fue que sus estudios básicos, por qué se decidió estudiar medicina? ¿En su familia hay médicos? En familia directa no. O sea, primos, hermanos, tíos, padres, nadie es médico. El único médico soy yo, de todas estas generaciones. ¿Y por qué me decidí? Bueno, porque desde niño me preguntaban ¿qué quieres estudiar cuando seas grande? Como dice la canción, ¿verdad? Y yo siempre dije, quiero ser médico, quiero ser doctor, quiero ser doctor. Y luego mi mamá nos llevaba a los servicios médicos básicos de salud, donde te ponían las vacunas y te daban atención médica. Y veía a los médicos cómo iban vestidos y eso me llamaba mucho la atención, ¿eh? Y afortunadamente tuve la formación médica. Muy bien, tuvo la oportunidad de estudiar medicina. ¿Usted hizo sus 6 años de manera consecutiva o tuvo ahí una materia que haya reprobado? No, todos mis 6 años fueron desde inicio a final de materia, o sea, en consecutivo, pues siempre, nunca debió una materia, nunca reprobé ninguna materia, siempre fui adelante, ¿ok? Fue de los aplicados de su generación. Era de los buenos, había un grupo control, yo soy de la UNAM, había un grupo control, donde estaban los más aplicados de esa generación para que los proyectaran hacia otras entidades un poquito más internacionales. Y yo entré a ese grupo control, pero por cuestiones ya de la juventud y que anda uno medio rebelde, quise entrar después con mis amigos de mi generación, de mi grupo, cuando entré inicialmente a la escuela. ¿Y cómo fue ese proceso, Doc? ¿Cómo fue estudiar medicina? ¿Sí se imaginó usted a lo mejor que podía ser un reto o sí realmente todavía acrecentó más esa pasión? Yo creo que como todos lo que quieren ser, la vocación de medicina va en el corazón, pues, ¿no? Entonces yo hice mi preparatoria en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Toda mi formación fue pública, nunca fue privada. Desde la primaria, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, todo fue público, nunca estuve en escuelas privadas, y eso es algo que a mí me enorgullece, pues, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque también las escuelas públicas pueden dar buenas generaciones, excelentes profesionistas. Y entonces estudié mi preparatoria en el Colegio de Ciencias y Humanidades, donde también me fui mis 3 años. Ahí sí reprobé materias, pero bueno, es cuestión de la... Pero fue la prepa, no pasa nada. Fue la prepa, ¿no? Y entras de la secundaria preparatoria y luego a la preparatoria de la UNAM, donde es un mundo de ideas, pues, ¿no? Ves ideas de todo tipo, pues, ¿no? Políticas, sociales, biológicas, físicas, y entonces vas formando tu criterio. Pero desde que entré a la escuela, al Colegio de Ciencias y Humanidades, pues iba directito a la universidad, pues, ¿no? Y para enfrentarnos al nivel universitario en los colegios de la UNAM, como las preparatorias o los colegios de Ciencias y Humanidades,
es un poquito más fácil porque tenemos el pase automático hacia la carrera universitaria. Muy bien. Entonces, no batallé mucho. Y bueno, ¿cuál fue la clase que usted considera fue la más difícil en su carrera de medicina? La clase más difícil de mi carrera cuando era estudiante de medicina, y yo creo que para muchos estudiantes, es neurología, sistema nervioso central, porque es un mundo de anatomía, un mundo de fisiología, un mundo de farmacología, un mundo de conocimientos que tienes que llevarlos siempre frescos, y yo creo que es la materia más difícil que hay en la carrera de medicina, sistema nervioso central. ¿Y qué considera usted que fue algo que lo marcó a lo mejor dentro de su proceso como estudiante, que le dio todavía esa pauta como para decir, quiero seguirme esforzando para poder salir de aquí como un buen médico? Bueno, en la UNAM, desde que entras al primer día a la carrera de medicina, estás prácticamente en contacto con el paciente. O sea, entras sin saber nada, y ya los médicos que te están enseñando te llevan a las clínicas de la universidad, y ahí desde el primer día empiezas a hacer preguntas. La historia clínica básica, la edad tiene el nombre del paciente, la edad, dónde nació, también a qué se dedica, sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales no patológicos, los patológicos, y así te vas, ¿no? Entonces, yo creo que me marcó la primera vez que entré a la escuela. Estábamos en la universidad y afortunadamente pudimos salvar una vida, ¿ok? De esas ocasiones que es muy casual, que llega el paciente grave y afortunadamente pues, salió adelante. Entonces eso me marcó todavía más en mi carrera de medicina. Y bueno, ya cómo fue el proceso de titulación ya en la fase final, ¿no? De concluir su carrera. Bueno, en la universidad te exige que hagas un examen profesional, y también un servicio social. Primero hice mi servicio social en una comunidad que se llama San Francisco de Rincón, Guanajuato, en una pequeña comunidad que se llama el Sao de Armenta, durante un año. Ahí viví en el centro de salud, y después de ahí me regresé a la Ciudad de México, y la universidad marcó la fecha y la hora para hacer el examen profesional. Es un examen como de 4 o 5 horas, tanto teórico como práctico, y eso fue un viernes, y al día jueves de la siguiente semana ya me estaban dando mi calificación de aprobado. No tenía calificación como 8, 9, 10, simplemente aprobado y no aprobado, y bueno, pues ya me titulé como médico. Muy bien, y ahora la pregunta, lo que nos importa a muchos aquí, porque nos gusta mucho pues, la información. Sí. ¿Cómo fue o por qué fue que llegó usted aquí a Guaymas? Porque hice mi internado de pregrado. Antes de llegar al servicio social, todos los estudiantes de medicina deben hacer un año de internado en un hospital para aprender más y tener más frescos los conocimientos, y aparte el mejor libro es un paciente, ¿no? Entonces eso fue por allá por 1997 a 1998. Llegué por primera vez a Guaymas, Sonora, donde me decían mis compañeros de la universidad que el hospital estaba a pie de la playa, ¿no? Uh-huh. O sea, los que estaban aquí de internos y regresaban a la universidad decían, vete para Guaymas, está el hospital muy padre, es una ciudad muy bonita y el hospital está a pie de la playa. O sea, sales del hospital y está la playa. Y era una mentira completamente. Una falacia. Una falacia. Era como broma, o como nos bateaban, pues, ¿no? Ajá. Entonces, tenía 3 opciones: quedarme en la Ciudad de México, un hospital que se llama Mosel, que ahora es Grupo Ángeles, uh-huh, un hospital privado, irme al Seguro Social de Chetumal, y la opción de Guaymas, Sonora. Y bueno, pues nos venimos 10 personas hasta acá, 10 internos, y los 10 en el pizarrón pasábamos al pizarrón y marcábamos, ¿a dónde te quieres ir? Ciudad de México, Chetumal o Guaymas. Bueno, pues por azares de la vida, Guaymas, Sonora, y me vine para acá. Acá llegamos 10 internos. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo tiene ya aquí radicando en Guaymas? Bueno, yo estuve aquí del 97 al 98 como estudiante. Ajá. Fui a hacer mi servicio social, 98-99. En el 2000 me titulé y fui a Estados Unidos a hacer un diplomado en obesidad y sobrepeso.
en la Universidad de California de Los Ángeles, sobrepeso, obesidad, nutrición. Y después, ya que terminé todo eso, llegué a Guaymas en el diciembre del 2003. Y abrí mi consultorio en abril del 2004. Pues, o sea, tengo desde el 2003 básicamente viviendo en Guaymas. En Guaymas, muy bien. ¿Y cuánto tiempo tiene creciendo ya la carrera? Desde que entras a estudiar medicina, ejerces la carrera. Pero ya como titulado, desde el 2000 ahorita son 25 años y 6 años de estudiante. Son 31 años ejerciendo la medicina. Ejerciendo la medicina. Y bueno, ¿qué es lo que usted más ha aprendido en este trayecto, en esta vocación de sus pacientes a lo largo de toda esta trayectoria? Esa es una pregunta muy bonita que quiero contestar, porque siempre llega el paciente a consulta y el médico, ¿y qué tienes? ¿Qué te pasa? Y hacemos una receta, pero no vemos más allá. No vemos más allá de las emociones que son las que traen a los pacientes realmente enfermos a los consultorios, pues, ¿no? ¿Qué tipo de emociones? No sé, cualquier emoción, miedo, tristeza, rencor, ansiedad, que eso va enfermando al paciente paulatinamente. Y entonces yo he aprendido de la medicina que lo más importante es ver los ojos del paciente, porque a través de los ojos se ve el alma y se ve las necesidades emocionales que el paciente pudiera tener. ¿Ok? Entonces lo que más le digo a mis pacientes es que lo mejor para estar sanos y tener una mejor calidad de vida es estar bien con uno mismo, reconocerse y tal vez si son creyentes, pues en la mañana meditar, agradecer a Dios, y también en la noche meditar, agradecer a Dios, y eso va a calmar mucho las emociones y van a ser siempre más sanos y con una mejor calidad de vida. Fíjese, doctor, ahorita que usted está dándonos esta respuesta, tiene mucho sentido a como cuando uno viene aquí con usted y usted lo aborda con ciertas preguntas que son las que como que nos lee, pues realmente como dice, o sea, son los ojos, pues el reflejo del alma, y usted realmente siento que nos da esa lectura y nos hace esas preguntas y aborda esos temas de saber cómo nosotros en ese momento llegamos aquí con usted. Sí. Y tiene mucho que ver porque sí, a lo mejor a veces se puede hacer muy automatizado los servicios, ¿no? En la medicina pues siempre tiene que ver la humanidad o el humanismo, ¿no? Ser como el enfoque. Entonces creo yo, si usted siempre pregunta, por ejemplo, o aborda esos temas de cómo está tu familia, cómo te has sentido, y muchas veces eso no nos los brindan otros médicos, ¿no? Vamos así a decirlo. Pero si usted tiene esa parte como que de alguna manera de empatizar con sus pacientes, y creo que eso ha sido parte también del éxito que usted tiene y que hace que todavía muchas personas vengan aquí con usted a buscar transformar no nomás su cuerpo, sino también su mente y su corazón. Sus emociones. Cuando entré de las primeras clases en la carrera de medicina, me tengo muy marcado que el maestro marcó en el pizarrón que los seres humanos somos una U, una B y una S. ¿Y qué quiere decir eso? Que somos una unidad biológica, psicológica y social. Un individuo biológico, psicológico y social. Y que no podemos apartar ninguna de esas. ¿Por qué? Porque si apartamos la cuestión biológica de la social, o la unidad o la cuestión psicológica de la social, empezamos a enfermar. Entonces somos una unidad biopsicosocial, pues, ¿no? Donde todos estos métodos integran al ser humano. Exacto. Y bueno, también ya para abordar sobre todo en este campo de la salud, ¿no? Y que pues tiene que ver las emociones con el sobrepeso, sí, o con aquellos factores que pueden retrasar el metabolismo. Ahorita nos comentaba que usted se había ido a hacer un diplomado en ese tema, y creo yo que ahí también eso le ha dado mucho la base como para poder ayudar a muchas personas desde niños, que creo que venimos como que teniendo estas emociones como en nuestro cuerpo estancadas, y que necesitamos obviamente la medicina para poder salir adelante. Sí, básicamente son las emociones. Las emociones están muy ligadas a la falta de sueño, a entrar en las actividades de empezar a tener adicciones, tabaquismo, alcoholismo, los 7 pecados capitales, quedan muy en claro eso.
la envidia, la avaricia, todas esas emociones, pues, y que debemos de irlas reconociendo e irlas quitando como seres humanos, no como pacientes, sino como seres humanos, y vamos a tener una mejor cuestión de la alimentación. Vamos a mejorar nuestros hábitos alimenticios y vamos a escoger comida más sana. Ok, eso es muy importante. Ahorita ya la comida es muy insana porque tenemos acceso muy rápido a demasiados centros de comida. Vamos a decir, una tienda que está aquí en la esquina, que es que todo el mundo conocemos, o podemos llegar a cualquier súper, o en la esquina están alimentos. Entonces, debemos de empezar a reconocer qué tipo de alimentos tenemos que comer, ¿no? Y sobre todo también buscar la parte profesional, porque luego a veces buscamos soluciones rápidas que no son las mejores, o estos mitos que existen. Entonces hay que acudir con un profesional. Así es, exactamente. Para que un profesional de la salud, médico, nutriólogo, psicólogo, cirujano bariatra, pues nos ayude a nuestra meta de, si queremos perder peso, ellos son los más especializados. Pues, o sea, nosotros, pues no hay que ir con otra persona más que nosotros. Exacto. Y bueno, y más allá de estas cifras y estos indicadores, porque sabemos que México pues es un país que tiene problemas de obesidad a nivel mundial, si es que no tiene el primer lugar, ¿no? En obesidad en adolescentes o en niños, en adultos. ¿Qué siente usted desde la parte humana cuando una persona viene y tiene estos efectos positivos en su salud, en su cuerpo? Cuando hay personas que vienen y dicen, sí he perdido este peso porque he seguido este método al pie de la letra con las indicaciones que me ha dado el doctor. ¿Cuál es la satisfacción o qué es lo que usted siente para que pueda seguir este cliente manteniéndose pues en este camino y por supuesto también recomendándolo? Sí, la mejor recomendación es la de boca en boca. Recuerda que antes no había Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp, y siempre he sido recomendado, pues, ¿no? A través de boca en boca. Entonces, yo creo que lo mejor es que el paciente, pues, reconozca qué es lo que comen, pues, ¿no? Y sí, las cifras en México están muy elevadas. Somos el primer país en el mundo en obesidad infantil, y el segundo en la obesidad de adultos, diabetes mellitus, hipertensión, hígado graso, que está muy de moda y que la gente se está muriendo de hígado graso porque el hígado graso se convierte en cirrosis y después en cáncer hepático. Entonces mucha gente ahorita actualmente está falleciendo por consecuencia de hígado graso sin ser alcohólico. No sé si ustedes recuerdan alguna vez que dijeron, hace muchos años, oye, se murió de cirrosis, pero no tomaba nada, no tomaba ni un... Oye, pero le hicieron exámenes contra virus de hepatitis A, hepatitis C. Sí, pero está negativo, entonces no se sabía, no se conocía el hígado graso. Afortunadamente ya se conoce el hígado graso y hay métodos para tratarlo, y eso va a disminuir mucho la incidencia a futuro de hígado graso. Entonces, cuando un paciente es sanado biológicamente en su cuerpo, también va a ser sanado físicamente, psicológicamente y emocionalmente. ¿Por qué? Porque un problema en el sobrepeso y la obesidad es la falta de autoestima. Cuando el paciente empieza a tener una pérdida de peso, empieza a sentir que su ropa le queda mejor y se pone lo que le gusta y no lo que le queda, pues. Exacto. Y empieza a dormir mejor y empieza a cambiar sus hábitos, y entonces un paciente que reconoce que en su método, en nuestro método, porque somos un equipo, somos un binomio, estamos haciendo bien las cosas. Entonces, ¿qué siento yo? Pues afortunadamente me siento muy satisfecho de que el paciente haya llegado a buen término y que recupere su salud, porque de veras que han llegado pacientes conmigo muy descompensados, hipertensos con 220, 110, que aparentemente, bueno, que nadie ve, pero que allá adentro les ponemos medicamentos para bajar la presión, pacientes que llegan con glicemias de 300, 400, que allá adentro en el consultorio les ponemos sueros para que le baje la glucosa, pacientes que llegan muy descompensados emocionalmente, que lloran con nosotros. Con nosotros me refiero a que está el médico y la enfermera siempre adentro, mi equipo de trabajo, y que después, pasando el tiempo, bajando de peso, van mejorando todas sus emociones y van sintiéndose muy bien, y hacen que nosotros nos sintamos muy bien también. Y que eso se proyecte. Y que eso se proyecte en ellos mismos, en su vida diaria y con las demás personas. Eso es muy importante.
Muy bien, y hablando de proyecciones y sobre todo este trabajo que usted hace, ¿cómo sería usted, qué legado le gustaría dejar usted a la comunidad? Porque no nomás está en Guaymas, está en Hermosillo y está en Obregón. Sí. ¿Cuál es el legado que usted le gustaría dejar a través de la medicina preventiva y también sobre el control científico del peso a toda su comunidad? Y a quien no tenga la oportunidad de a lo mejor de haber asistido con usted, hoy se van a dar esa tarea. Bueno, es muy importante, como dijiste, bueno, voy a Hermosillo, voy a Obregón, y esas cuestiones también fueron algo. Yo conocí a un cirujano plástico en Obregón, que es el doctor Eduardo García, y me invitó a trabajar con él. ¿Por qué? Porque una paciente que quiere una cirugía estética, pues tiene que bajar de peso, si no, no va a tener buen resultado, pues, ¿no? Entonces hicimos un equipo, el doctor García y tu servidor. Con mi trabajo bajábamos de peso los pacientes y con el paciente también, claro, que también el paciente es importante para que baje de peso. Y algo, el doctor García entraba y hacía su cirugía, ¿no? Una liposcultura, un aumento de disminución de mama, para arreglar la cara, pues, y todo tipo de cirugías estéticas. Pero el paciente primero tiene que bajar de peso para tener un buen resultado durante la cirugía, postoperatorio y al final de la recuperación, ¿ok? Entonces fue muy importante y empecé a trabajar con él, y luego de ahí él tenía un consultorio en Navojoa y luego otro en Hermosillo, y fue como, me acuerdo que agarraba mi báscula, me subía al Profesa y me iba a Hermosillo, me iba a Obregón, regresaba a Guaymas. Es muy cansado, pero abrí un nicho de mercado muy importante. Tengo pacientes, gracias a Dios, muchos pacientes. Y entonces, ¿qué legado suelo dejar? Pues que seamos sanos, ¿no? Que seamos sanos, que estemos mejor emocionalmente. Pues hay mucha información que nos ha permitido conocer a fondo con usted, y ya para de alguna manera ir cerrando esta entrevista a fondo, ¿por qué tendríamos que acudir con el doctor Víctor Hugo López si queremos hacer un cambio en nuestro metabolismo y también en nuestra vida? Bueno, puedes acudir conmigo o cualquier profesional de la salud capacitado para atender estos temas, y siempre es muy recomendable ir con pues para eso estudiamos, me explico, o sea, para eso estamos entrenados, para prevenir enfermedades y en caso de que se pierda la salud, para tratar de recuperarla. Entonces, por eso es importante acudir conmigo o con cualquier profesional de la salud. ¿Y cuáles serán recomendaciones básicas que nos pueda usted emitir para ir haciendo estos cambios tan importantes en nuestra salud física? Dormir bien a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del siguiente día, ¿ok? Hacer ejercicio, porque nuestro cuerpo está fabricado para hacer ejercicio. Cardio y pesas, muy importante, ya que cuando vamos aumentando la edad, vamos perdiendo masa muscular. Entonces, al tener más grasa, eso implica menos salud. Si haces pesas, pues siempre vas a tener masa muscular y menos grasa, y eso va a impactar en tu salud. Tomar agua, ¿por qué? Porque el cuerpo está fabricado nada más para tomar agua, ¿ok? Y elegir tus alimentos. Es muy importante elegir lo que vas a comer para tener una mejor salud y mantenerla. Y bueno, ya para cerrar en esta fase de una palabra de impacto, le voy a dar yo una palabra y usted me responde también con otra palabra. ¿Le parece? Muy bien. Medicina. Satisfacción. Familia. Bendición. Sonora. Prosperidad. Salud. Una bendición más. Y 2026. Abundancia para todos. Muy bien, doctor, pues muchas gracias por permitirnos conocer un poco más de su vida, de sus inicios y de todo el impacto que tiene aquí a nivel médico y humano en nuestra comunidad, que esperamos se siga expandiendo, no nomás a Sonora, sino a muchas partes. Muchas gracias, tía Anabel. Gracias, Andrés. Y estamos en contacto para una segunda entrevista. Me encantó y quisiera seguir trabajando con ustedes. No, claro, y tenemos mucho de qué hablar, mucho que platicar. El hígado graso creo que es un tema importante. El hígado graso es muy importante, así es. Bueno, pues muchísimas gracias también a ustedes por estar en este espacio a fondo, bajo la colaboración también de nuestro buen amigo y colega Abdiel Bojorquez, el doctor Víctor Hugo López, a quien conocimos el día de hoy a fondo. Muchísimas gracias por su atención.